Señor, lo aceptamos en nuestro corazón, hacemos lo que a Dios le agrada, somos fieles cristianos que diezmamos, ofrendamos, servimos al Señor, pero ¿qué es lo que pasa a veces en nuestra vida? Hay cosas que heredamos, como lo que yo les pongo de ejemplo, que vienen de nuestros antepasados. ¿Y qué es lo que el Señor tiene que hacer? Él tiene que limpiar. Porque en muchos casos, ese problema de los huesos, ¿saben por qué se produce? Por la falta de perdón. ¿Por qué? Porque son maldiciones que afectan nuestra vida y heredamos. Pero la enfermedad en los huesos, como en el estómago, como la gastritis, como el problema de los intestinos, es por falta de perdón. Es porque no perdonamos. Porque nuestros antepasados se fueron con odio, con rencor, con resentimiento y con raíces de amargura. Entonces nosotros tenemos la tarea de tener que limpiar nuestra vida. ¿Por qué? Porque somos los cimientos de nuestras generaciones. Y nuestros hijos le vamos a dejar como herencia lo que nosotros no hicimos. Entonces el Señor tiene que venir y limpiar nuestra vida. ¿Y cómo se hace? Bueno, en la escuela profética es una herramienta, es una llave que usted tiene, donde usted sabe cómo puede acceder a las bendiciones de Dios. Porque en muchos casos, lo que es el tema del pecado de raíz, la iniquidad, no se trata, sino en esos momentos cuando se da la escuela profética, ¿no? Y eso sale por renuncia. Usted debe renunciar. Cada día debe renunciar. Debo renunciar a la idolatría, debo renunciar al pecado, cualquiera sea su forma, porque eso es iniquidad, el pecado, la raíz del pecado. Amén. Bueno, y el Señor que nos dice acá que su Padre es el labrador, nos dice Jesús, y que lo que no dé fruto lo va a quitar. Y yo no quisiera que el Señor nos quite, sino que nos limpie. Pero ¿qué pasa? Es un proceso doloroso. La planta, a decir verdad, quedó media feucha cuando le saqué todos los helechos que tenía en hojas feas. Y si nosotros podamos una planta, esa planta no queda bien a la vista, pero después comienza a dar fruto. Porque a veces el tener cosas guardadas, y mire, esto es muy simple, mi hermano, es como que usted venga, esté acá, quiera servir al Señor, pero si no se limpia de esas cosas, usted no va a dar fruto. Y también, si seguimos leyendo, porque son 12 versículos, pero realmente cargados de una esencia y un poder poderoso, esta palabra. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Nosotros estamos limpios porque hemos aceptado al Señor, porque hemos venido a Él, porque como les expliqué, Él dice que toma nuestros pecados y los arroja al fondo del mar. Él ya nos ve a través del lente del Señor, donde nos ve restaurados, sanados, transformados, que esos siervos de Él. Pero la realidad es que a veces tenemos cosas guardadas que no nos dejan acceder a esa bendición que Dios tiene. Y no podemos ver fruto. El verso 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El ejemplo que les puse. Esto va a estar delicioso si lo comemos hoy. Si lo tenemos una semana, 3 días, se va a empezar a secar. Y así somos nosotros. Muchas veces pretendemos, yo conocí al Señor, yo vine a la iglesia, yo me bauticé, pero un buen día dejo de congregarme. Y la palabra de Dios es muy clara, que dice, donde Jehová envía bendición y vida eterna, cuando los hermanos habitan juntos. Ay, pero yo no la puedo ni ver así, y se me sienta al lado todos los días. No, mi hermano, usted tiene que venir a la iglesia y tiene que amar a su hermano, porque usted tiene que desarrollar los frutos del Espíritu. ¿Por qué? Porque los frutos del Espíritu se tienen que ver en su vida. Tenemos que ver fruto, tenemos que dar fruto. Lo otro que nosotros traemos al Señor son las obras de la carne, que sabemos cuáles son. La mentira, el enojo, la maledicencia, adulterio, fornicación, lascivia, todas las cosas que nosotros las conocemos bien porque esa era
chancho con él, ¿sí? Porque es la realidad. Todos estábamos así. Entonces dice acá la palabra, y en esto quiero poner énfasis, permaneced en mí. Mire, si usted lee hasta el verso 12, vamos a leerlo. ¿Cuántas veces dice el Señor permaneced? Dice permaneced en mí y yo en vosotros. Si nosotros permanecemos en su camino, si permanecemos con Él, si amamos a nuestros hermanos, si perdonamos, Él va a estar en nosotros. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece, otra vez, en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de él, nada podemos hacer. ¿Qué? No, pero el enemigo viene por mentiras, yo vine a la iglesia, yo empecé a ver mi matrimonio cambiado y conseguí un trabajo porque no tenía trabajo, y ya que me pone el enemigo en el oído, que me dice, bueno, si ustedes también, más cargosos son, hoy no vaya, mañana no va, y cuando te diste cuenta, te dejaste de congregar, y cuando te diste cuenta, ¿qué pasó? El racimito de uva se secó. Y te secaste. Y separado de él nada podés hacer. Pero lo que más a mí me llama la atención cuando comienza, que dice que todo pámpano que no dé fruto, ¿qué va a pasar? Va a ser quemado y echado al fuego. Y ahí está hablándonos del infierno. El infierno que nos espera cuando nos apartamos del Señor. Porque usted puede que hoy esté acá esperando la respuesta de Dios para algún área de su vida. Y usted puede pensar y es libre de hacerlo. Y la pastora dice eso porque ella tiene todos los hijos, la tiene clara, tiene marido, no tiene problemas, no se equivoque. Tengo otros problemas que cuando me sentaba donde está usted, tenía todos esos que puede tener usted ahora. Ahora tenemos otros, porque el enemigo no duerme. Él está permanentemente atacándonos. Pero ¿sabe una cosa? El tema es permanecer. El tema es permanecer. Porque si nosotros entendemos que lejos de Él no podemos hacer nada, el infierno es en la condición con el problema que vos tengas hoy, cualquiera de ustedes. No sé cuál sea su problema. Salud, trabajo, tal vez la familia, tal vez un hijo en drogas, tal vez un hijo alcohólico. ¿Sabe una cosa? Usted en todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios le va a dar la fuerza. Dios le va a dar una palabra. Dios lo va a fortalecer. Usted va a estar fortalecido, tomado de su mano. Usted va a ver la respuesta. Si usted se aparta, su vida va a ser un infierno. No porque yo lo diga, sino porque el infierno está de la puerta para afuera. Lejos de él nos espera un infierno. Porque usted imagínese si la situación que usted está atravesando hoy, si usted no tendría al Señor, ¿cómo haría? Si el Señor no fuera su esperanza, si Él no fuera su socorro cada mañana, ¿cómo usted estaría? Yo les hablo de mi vida, porque siempre hablo de mí. Cuando yo iba a la iglesia, comencé a ir, y mi familia era un desastre, mi vida era un desastre, yo tenía depresión, tenía 30 kilos menos que ahora, y ¿sabe? Realmente estaba mal. Y yo pensaba que, ¿qué podía hacer? Y yo decía, si yo me aparto del Señor, me vuelvo loca. Ese era mi pensamiento. Me voy a enloquecer, porque sin Él no tenía esperanza. Si bien tenía problemas, pero yo confiaba, porque yo sabía que fiel era el que me había prometido. Y lo que el Señor te prometió, ¿saben una cosa? Hay algo que es imposible, y es que Él mienta o se arrepienta de aquello que te dijo que iba a hacer sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus hijos, porque Dios ama la familia. La familia es el diseño de Dios. Dios ama a la familia.
Dios cuando creó al hombre y a la mujer, dijo, fructifiquen la tierra. Habló de diseño de familia. Ese es el diseño de Dios. El matrimonio, la familia es un diseño de Dios. Es el diseño que el enemigo ataca permanentemente. Viene con mentiras. Pero si nosotros nos separamos del Señor, ¿qué nos espera? El infierno. Por eso le ponía como esa comparación. Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Separados de quién? El Señor. Amén. Y acá, en esta palabra, en esta porción, nos está hablando de qué? De permanecer. Quedamos en el verso 6. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Ahí era donde le hablaba y le ponía como ejemplo el infierno. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, miren la promesa que hay en este verso. Pedid todo lo que queréis y será hecho. O sea, la clave, mi hermano, es permanecer. Es permanecer, es decirle, Señor, si no estoy dando fruto, si esta uvita está media fea, sácala. Porque yo quiero dar fruto y yo tengo que permanecer. Y de eso era lo que les hablaba. Yo me animaba sola y decía, Señor, yo necesito ver tu respuesta. Y cuando la palabra acá nos dice, la promesa, es una promesa que no es solo para mí, es para vos. Si permanecéis, dice, pedid todo lo que queréis y será hecho. O sea, es cuestión de permanecer y de entregarle el corazón cada día que vos vengas. Esos días pasados escuchábamos un pastor que decía, usted hizo mal. Si usted vino a buscar una palabra, usted no tiene que venir a buscar una palabra. Usted tiene que venir a adorarle a Él. Y por consecuencia, Él se va a manifestar. Porque lo que Él espera es nuestro corazón. Que abramos nuestro corazón a Él. Y en esta mañana lo que el Señor te está hablando es de eso. Entregame tu corazón. Porque hay algunas uvitas que no están bien. Que necesito sacarlas. Y si yo las saco, vas a dar más fruto. Y entonces, si das más fruto, vas a ser agradable. Porque cuando nosotros le obedecemos al Señor, tenemos una ventaja. Le obedecemos a Él, Él nos bendice, pero le agradamos también a los que tenemos alrededor. Porque eso es lo que hace el Señor. El Señor es tan bueno que Él hace las cosas y nosotros somos bendecidos. Entonces dice que Él quiere que limpiarnos, pero debemos permanecer. Si usted toma nota en esta mañana, ¿sabe qué tiene que poner? Yo debo permanecer. Porque eso es lo que más le cuesta al cristiano. Imagínense, yo estuve 12 años esperando que este hombre se digne a entrar a la iglesia. Y era difícil esperar 12 años. Pero había que permanecer. Y la clave es permanecer. ¿Por qué? Porque yo ya escuchaba a mi hijo cuando adoraba y decían, heme aquí, envíame a mí. Yo muchas veces le dije, heme aquí, envíame a mí. Pero iba sola. Pero Él es fiel. Él es fiel. ¿Por qué? Porque realmente Él cumple con su palabra. Y no lo va a hacer solo conmigo, lo va a hacer con todo. Es creerle, es tomarlo, pero fundamentalmente permanecer en Él. Amén. Seguimos leyendo. Dice, verso 8, estamos ahora. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y acá me voy a detener, porque como les muestro esto, es para que ustedes un poco por ahí no entendieron el día jueves. ¿Y por qué? Porque hubo mujeres que hicieron el comentario, ay, la pastora no nos lavó los pies. Pero era cuestión de decir, hacer discípulos para que, ¿qué es hacer discípulos? Para que vos vayas y hagas con otros lo que hicieron con vos.
¿Se entiende? No era una cuestión de femenino y masculino, sino una cuestión de perdón. De eso se trataba. Del perdón de Dios hacia nosotros y el perdón que nosotros debemos darle a otros. ¿Sí? Y de esto también habla esta palabra. Porque cuando no tenemos frutos, ¿por qué puede ser que cuando me enojo, cuando me dice la palabra airao, pero no pequéis, pero cuando me airo y me enojo y sigo enojado, pequéis, ahí pequéis? Entonces, ¿eso qué es? Es la ovita que viene y agrega este hermoso racimo. Y entonces el Señor quiere sacarlo. Amén. Amén. Verso 9. Muy bien. Normal que tengo seguridad. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. De nuevo, permaneced en mi amor. Yo la semana pasada también les hablaba de ¿qué? Del amor. Corintios 3. El amor todo lo espera, el amor todo lo sufre, todo lo soporta, nunca deja de ser, no hace nada indebido, no es jactancioso, no mira para sí mismo. ¿El amor de quién? Nuestro, es del Señor. Y dice, permanecer en mi amor. ¿Y cómo hago para permanecer en su amor? Cuando me enojo. Yo tengo razón. La verdad que el pastor se la mandó. Yo tengo razón. Hoy le hice un chiste antes de venir de fe. Le dije, era un chiste. No, solo. Así que por ahí nosotros a veces, a él no le afecta lo que yo le digo. Por ahí nosotros herimos y no nos damos cuenta. Porque por ahí lo hacemos como chiste. Y terminamos viendo al otro. ¿Y qué pasa si el otro se ofende y queda ofendido? No es el caso de él. Y queda ofendido. ¿Qué es lo que pasa? Se pone mal. Y la uva se pone fea. Entonces, ahí ya no permanece en el amor de Dios. Porque debemos permanecer en ese amor del Señor. ¿Cómo? Yo un día escuché una prédica que decía piel de rinoceronte. Y yo tuve que ejercitarme para tener piel de rinoceronte. ¿Y cómo es piel de rinoceronte? Cuando nosotros dejamos que las ofensas vuelen fuera de nuestro radar, que no nos afecten. Cuando me dicen algo y yo, o veo una situación y yo, el otro día tuve una situación, no te la voy a contar, tuve una situación que era como que buscaba que yo me enoje, y iba, yo intentaba y seguía para que yo me enoje, y pasó, y yo seguía haciendo, y después cuando tuve la oportunidad de manifestar, pará, si yo estoy enojada, dije, no, yo me voy a enganchar con esto fuera del radar. Eso es, te dicen algo que no te gusta, te ofenden, bueno, te piden perdón y vos, bueno, sí, ya está. Y si no fue ya está, orá para que sea ya está. Para que ese ya está sea genuino, más que nada en tu corazón. Porque la palabra de Dios me dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque en él está la vida. En tu corazón. ¿Dónde me enojo? ¿Dónde me pongo contento? ¿Dónde me gozo? ¿Dónde me da rabia? Yo tengo razón, pero ¿por qué me hizo esto? En el corazón. Ahí es donde empiezan los problemas. Cuando nosotros empezamos a razonar. Pero la palabra de Dios dice que la razón no sirve para nada. Es inmundicia para Dios. Entonces debemos de aprender a permanecer en su amor. A permanecer en Él. Entonces seguimos leyendo. Ya para ir terminando. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Miren qué bueno que es el Señor. Si yo tengo un corazón limpio, si yo realmente llevo buenos frutos, yo tengo que estar contenta todo el tiempo. Yo recién cuando pasé le dije, a mí me pasa eso. Ustedes no se ofendan si un día me ven a la risa, porque yo por momentos, a mí me da ganas de reírme y me río. Y usted me pregunta de qué me río.
Yo no sé de qué me río, pero es el gozo del Señor. Entonces el Señor quiere que estemos todo el tiempo así. Ay, me golpeé. Ay, me golpeé. Y parecemos locos, pero para el mundo es locura. Pero para nosotros es poder de Dios. Entonces, ¿qué dice el Señor? Que Él nos habla y nos enseña. Permanecer, perdonar. ¿Cuántas veces dice permanecer en esta palabra? Por lo menos 7 veces. Y los 7 es lo perfecto. Y por algo será que el Señor nos está diciendo, deben permanecer en mí, deben permanecer en mi amor, deben permanecer con un corazón limpio y un corazón sano. ¿Para qué? Para que tengan gozo, para que me pidan las cosas que necesitan y yo se las suelte, yo se las dé. Porque yo, como dice Juan, amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas. Dios quiere bendecirte, Dios quiere sanarte, quiere bendecirte espiritual, naturalmente, en todas las áreas. Pero muchas veces se trata del corazón. No permanecemos en Él, no permanecemos en su amor, nos enojamos de manera fácil y entonces nos separamos de Él. ¿Qué nos pasa? No podemos hacer nada. Queremos intentar en nuestra fuerza y nosotros ya probamos demasiado. Yo lo conocí al Señor a los 18 años y recién a los 30 me tomé de su mano. Estuve 30 años tratando, intentando de hacer las cosas a mi manera y estaba separada del Señor. Y cuando yo empecé a ver fruto en mi vida, cuando yo me tomé de su mano. Que me pasaron muchas cosas, sí, pero ¿saben? Lo más hermoso de todas esas cosas es ver su amor, es ver su presencia, es experimentar su presencia en el momento de crisis, en el peor momento, cuando no estás solo, cuando no hay nadie, cuando nadie está a tu lado. Él está ahí. Él te está sosteniendo la mano y sentís su presencia. Y cuando vos muchas veces tenés que morir. Yo he estado en una situación que tenía un infarto, estaba en el quirófano y uno siente que el Señor, yo sentí que estaba ahí al lado mío. Pero saben, muchas veces ese fue un infarto que tuve al miocardio, estaba en el médico. Pero muchas otras veces el infarto es cuando tengo que morir y perdonar. Cuando tengo que morir al que me miente, cuando tengo que morir al que hace burla de mí y yo tengo que morir, porque la palabra dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Y qué haría Jesús en una situación como esa? ¿Qué contestaría Jesús? A mí me enseñó un pastor hace mucho tiempo, contar. Contá 1, 2, 3, 4, 10. No te alcanzas, contá 20. No te alcanzas, contá hasta 100. Pero no abras tu boca si vas a abrirla para maldecir. Pero, ¿qué es el tema? Permanecer. Permanecer en su amor. Permanecer en Él. ¿Para qué? Para poder acceder a esas bendiciones que el Señor tiene. Y en el 12 dice, este es mi mandamiento, dice Jesús, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cómo nos amó el Señor? Cuando yo llegué al Señor, era una porquería, y lo digo por fe que era, porque todos los días vamos camino al varón perfecto, pero en ese camino el Señor nos sigue limpiando. Pero ese día estaba sucia, descalza, desnuda, y Él me tomó en sus brazos, me dijo, vení conmigo, me perdonó, me dio anillo, me dio corona, me dio un nombre, me hizo su hija, me hizo su hija. Eso es lo que Él quiere hacer con nosotros. Pero, ¿qué dijo? Un mandamiento nuevo te doy. Que nos amemos unos a otros como Él nos amó. Él ese día no me dijo, viniste mentirosa. Él no me dijo, sí, pensar que vos hiciste esto, que te ibas a los curanderos, que hacías aquello, que hacías lo otro. No me dijo nada. Y eso es lo que Él quiere que hagamos nosotros. Que perdonemos de la misma manera como Él nos perdonó. Porque de esa forma es que vamos a cumplir con ese mandamiento. Porque no dice, ama a tu hermano, ama a tu mamá,
mamá, ama a tu tío, ama a tu abuelo. Dice, y el prójimo puede ser el que te miente. En muchos casos también puede ser el marido, puede ser el hijo, puede ser el que te mienta también y que te hiera. Porque casi siempre los que más nos hieren son los que están alrededor. Pero debemos cumplir con ese mandamiento. Por eso, mi amado, hoy hay Santa Cena. Y por esa pregunta de esa hermana, es que yo dije, vamos a poner la palangana y el agua. En mi cartera hay una toalla. Y a las mujeres, no a los hombres, que ya lo hicieron los hombres, que considere que tiene algo en contra de su hermano. ¿Por qué le digo? Porque vamos a tomar Santa Cena y la palabra dice que no debemos de tomar la cena indignamente. Si alguien tiene algo en contra de su hermano, vaya, póngase a cuenta y habla de la ofrenda, venga y déle su ofrenda. Pero que en esta mañana tu corazón pueda estar limpio. Que en esta mañana puedas estar a cuenta con el Señor. Que puedas sacar esas cosas, esas uvas que están feas, para poder permanecer en Él. Tal vez esa uva que está fea es un enojo. A veces nos enojamos y ni siquiera nos acordamos por qué empezó el enojo. Porque hace tanto tiempo que nos olvidamos. A veces las personas se enojan con nosotros y no sabemos por qué se enojan. A mí me pasa eso. Tengo una cuñada que Carolina conoce. Me regaló, no me lo regaló, se lo regaló a ella, un helecho, lo plantamos y ahora es hermoso el helecho. Pero no me quede, ella me hizo, no me dijo lo que dijo, pero era, y yo no sé por qué, porque pasó tanto tiempo y a veces pasa así, ella no es cristiana. Entonces, a veces pasa así, la gente se enoja y pasa tanto tiempo que como yo ni sé por qué se habrá enojado ella y le pido a Dios por su alma, y la perdono de todo lo que diga, piel de rinoceronte, para que no nos venda. Entonces, pero que no seamos sonsos, porque esa es la palabra. Terminamos siendo sonsos, pudiendo tener gozo, pudiendo tener paz, pudiendo tener, dice, pidan, si leemos esta porción de la palabra, pidan lo que quieran, será hecho. Pero ¿cómo? Si yo tengo fruto, si yo permanezco en su amor, si yo hago este mandamiento, amo a mi hermano, y parte de amar y perdonar. Así que, por eso les decía, este era un poco lo que el Señor puso en mi corazón para compartir. Es hablar vez tras vez, permanecer, perdonar. ¿Y saben para qué? Fíjense, permanecer, perdonar, para acceder a la promesa. Para poder acceder a la promesa, debo permanecer,